Jeremías, la voz de Dios en tiempos de crisis. Hermanos y hermanas, hoy nos adentramos en la vida de un hombre que vivió en uno de los momentos más turbulentos de la historia de Israel, Jeremías. Fue un profeta llamado por Dios para hablar en una época de profunda decadencia moral y espiritual, una época en la que el pueblo de Judá se había alejado de su Creador, sumido en la idolatría, la injusticia y la complacencia. Jeremías no fue un profeta popular, su mensaje era de advertencia, de juicio, y a menudo, de dolor. Sin embargo, en medio de todo esto, su vida es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios y de la importancia de ser la voz de Dios en un mundo que a menudo no quiere escuchar. El llamado de un joven inexperto. Imaginen la escena, Dios llama a un joven, Jeremías, de una familia sacerdotal, pero a un joven, quizás en su adolescencia o principios de sus 20. El pasaje en Jeremías 1 nos revela este momento crucial. Dios le dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Pero Jeremías, como muchos de nosotros cuando enfrentamos una tarea que parece abrumadora, duda. Él responde en el versículo 6, Señor Jehová. He aquí, no sé hablar, porque soy mozo. Es fácil identificarse con esta respuesta, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido que no estamos preparados, que no tenemos las habilidades, que somos demasiado jóvenes o demasiado viejos, o simplemente no lo suficientemente capacitados para lo que Dios nos pide? Sin embargo, la respuesta de Dios a Jeremías es una que debemos grabar en nuestros corazones. No digas, soy mozo, porque a todos los que te envíe irás tú, y hablarás todo lo que te mande. Y luego, Dios reafirma su poder y su propósito con dos visiones poderosas, la vara de almendro, que simboliza la vigilancia y el despertar de Dios, y la olla hirviendo, que representa el juicio inminente que vendrá sobre Judá desde el norte. El llamado de Jeremías no fue una invitación a una vida fácil, sino una comisión para proclamar la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad traería dolor y oposición. El ministerio del dolor y la fidelidad. El ministerio de Jeremías se extendió por más de 40 años, abarcando los reinados de varios reyes de Judá, hasta la caída de Jerusalén ante los babilonios. Su mensaje principal era claro: Judá había roto su pacto con Dios, se había entregado a la idolatría, la injusticia social era rampante, y la confianza se depositaba en alianzas humanas en lugar de en el Señor. Por lo tanto, el juicio era inevitable. Jeremías fue conocido como el profeta llorón no porque fuera débil, sino porque su corazón estaba profundamente afectado por el pecado de su pueblo y por el dolor que éste causaría. Él lloraba por la desobediencia de Judá, por la destrucción que se avecinaba, y por la ira justa de Dios. En Jeremías 9, él clama: quien diera mi cabeza un manantial, y mis ojos una fuente de lágrimas, para que llore de día y de noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Este dolor no era un lamento egoísta, sino una expresión de amor profundo por su pueblo y de una comprensión del carácter santo de Dios. Su predicación a menudo le trajo persecución, encarcelamiento y ostracismo. Fue rechazado por su propio pueblo, maltratado por los líderes religiosos y políticos, e incluso arrojado a una cisterna para morir de hambre. ¿Qué podemos aprender de esto? Que ser fiel a Dios a menudo implica un costo. Implica estar dispuesto a decir la verdad, incluso cuando es impopular. Implica tener un corazón compasivo que se duele por el pecado y sus consecuencias. Y, sobre todo, implica confiar en el poder y la provisión de Dios, incluso cuando nos sentimos abrumados. La promesa de esperanza, el nuevo pacto. A pesar de la dureza de su mensaje de juicio, Jeremías también es el profeta de la esperanza. En medio de la oscuridad, Dios le dio a Jeremías una visión increíblemente importante para el futuro de su pueblo, la promesa del nuevo pacto, registrada en Jeremías 31. Dios dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y yo los deseché, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su vecino, ni cada uno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré su iniquidad. Y no me acordaré más de su pecado. ¡Qué promesa tan gloriosa! Un pacto donde la ley de Dios no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestros corazones.
Un pacto donde el conocimiento de Dios es íntimo y personal, no solo una enseñanza externa. Un pacto donde el perdón es completo y la memoria del pecado es borrada. Esta profecía del nuevo pacto es fundamental para nuestra fe cristiana. Los apóstoles, especialmente Pablo, la citan y la aplican a la obra de Jesucristo. Jesús, en la última cena, instituye el nuevo pacto en su sangre. Jeremías, a través de su dolor y su fidelidad, nos apunta hacia la obra redentora de Cristo, quien vino a restaurar nuestra relación con Dios. La vida de Jeremías nos enseña varias lecciones vitales para nuestro tiempo. La soberanía de Dios en el llamado, Dios nos llama y nos capacita. No importa cuán jóvenes o inexperimentados nos sintamos, si Dios nos llama, Él nos sostendrá. La importancia de la verdad, debemos ser portadores de la verdad de Dios, incluso cuando es difícil y nos trae oposición. La complacencia en el pecado nos lleva a la ruina. La compasión en medio del juicio, debemos tener un corazón que se duela por el pecado y sus consecuencias, un corazón que refleje el amor de Dios. La esperanza en el nuevo pacto, a través de Jesucristo, tenemos la promesa de un perdón completo y una relación íntima con Dios. Esta esperanza debe ser el centro de nuestro mensaje y de nuestra vida. Hermanos y hermanas, como iglesia, estamos llamados a ser la voz de Dios en nuestro mundo. Un mundo que, al igual que Judá en tiempos de Jeremías, a menudo se aleja de Dios, busca sus propios caminos y ignora las advertencias divinas. Que el ejemplo de Jeremías nos impulse a ser fieles, a hablar la verdad con amor, a tener un corazón compasivo y a proclamar la maravillosa esperanza del nuevo pacto que encontramos en Jesucristo. Oremos. Oración de reflexión profunda sobre Jeremías. Oh, Señor, fuente inagotable de toda verdad y consuelo, mi alma se derrama en este instante, buscando comprender la profundidad de tu llamado en la vida de tu siervo Jeremías, un joven elegido antes de nacer. Una voz que resonaría en los corredores del tiempo, no con la dulzura de la alabanza fácil, sino con la urgencia de la advertencia divina, un eco de tu santidad y tu justicia en un pueblo que, cegado por la idolatría y la complacencia, se deslizaba inexorablemente hacia la ruina, y así, mi espíritu se une a su lamento, reconociendo en su excitante respuesta, soy mozo, no sé hablar, un reflejo de nuestras propias fragilidades. De las veces que hemos sentido la inmensidad de tu propósito y la pequeñez de nuestras propias capacidades, pero también, Señor, vislumbramos en tu firme aseguración, a todos los que te envíe irás tú, y hablarás todo lo que te mande, la fuerza transformadora de tu presencia, la certeza de que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, capacitándonos para ser portadores de tu palabra, incluso cuando el mensaje es doloroso, incluso cuando el mundo se resiste a escuchar, y en esas visiones que se desplegaron ante sus ojos, la vara de almendro vigilante, el despertar de tu propósito, y la olla hirviendo desde el norte, la inminencia del juicio, se revela la cruda realidad de las consecuencias del pecado, un recordatorio solemne de que tu amor es inquebrantable. Pero tu justicia también lo es, y así, Jeremías marchó, llevando la carga de tu verdad, un profeta en medio de la adversidad, enfrentando el desprecio, el encarcelamiento y la soledad, su corazón desgarrado por el sufrimiento de su pueblo, su llanto un torrente de compasión por la desobediencia que veía. Un espejo de tu propio dolor por la humanidad perdida, y sin embargo, en medio de la oscuridad más profunda, en las cenizas de la destrucción y el exilio, tu luz de esperanza brilló a través de sus palabras, anunciando un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino grabado en el corazón, una promesa de perdón, de conocimiento íntimo de ti, de una relación renovada donde tu ley sería nuestro deleite y tu presencia nuestra morada, un pacto que se cumpliría plenamente en tu Hijo amado, Jesucristo, quien a través de su sacrificio y resurrección, selló este nuevo pacto, redimiendo nuestras almas y restaurando nuestra comunión contigo, Señor, que esta profunda reflexión sobre el llamado, el ministerio y la promesa de Jeremías nos impulse a ser fieles portadores de tu mensaje en nuestro tiempo, a hablar tu verdad con valentía y amor, a sentir compasión por aquellos que están perdidos, y a vivir arraigados en la esperanza inquebrantable del nuevo pacto que nos une eternamente a ti, nuestro Dios y Salvador. Amén.